Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver acerca de las teorías atómicas o modelos que están hasta la actualidad. Bien, dicho eso, comenzamos. Vamos a tener una frase. No esperes el momento perfecto. Haz que este momento sea perfecto. Ahora bien, no vamos al estudio de lo que era el átomo. Historia del átomo a través del tiempo. Te podrás preguntar cómo comenzó el estudio del átomo o por qué se interesaban tanto en estudiar la estructura de la materia. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en indagar o investigar esto de aquí? Pues fueron los griegos, que por primera vez se preocuparon por indagar sobre la constitución íntima de la materia. Aproximadamente en el año 450 a.C., Leucipo y su discípulo Demócrito propusieron que la materia estaba constituida por pequeñas partículas que se les llamó átomos, y en ella nos indicaban estas características. Los átomos son sólidos, son indivisibles y eternos, quiere decir que no se desgastan o no se pierden o no se fuman, difieren entre sí por su forma y tamaño, y las propiedades de la materia varían según el átomo. Entonces vamos a deducir nuestra primera teoría. Vemos átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Entonces lo que tú podrás apreciar ahí es que es una esfera sin explicación de las partículas, sin explicación de cómo funciona un átomo. Simplemente se sabía que la estructura de la materia estaba compuesta o estaba en su interior lleno de átomos, ya sea en forma de compuestos o como elemento químico. Entonces tenemos la primera teoría, la teoría atómica de Dalton. La materia está constituida por átomos, partículas indivisibles e indestructibles. Él retomó los estudios de Leucipo y Demócrito, tomando en cuenta que para esta ocasión iba a haber un análisis con relación a la experimentación para poder comprobar estas teorías que antiguamente estaban realizadas de manera filosóficas. Entonces por eso se le atribuye a la teoría atómica de Dalton como la primera teoría que trataba de explicar el modelo atómico. A través del tiempo y los avances tecnológicos, que aunque sabemos que igual en este tiempo eran un poco primarios, se logró determinar estos enunciados. Los átomos se combinan para formar entidades compuestas. También un mismo átomo se podía unirse consigo mismo para formar compuestos diferentes. Tenemos el ejemplo del ozono, del oxígeno, que es O2 o 3 ozono, que son elementos que se presentan de manera diatómica. 1766 y 1844. Dentro de lo importante, rescató las ideas de 2000 años atrás, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, vamos a la segunda teoría. Si te pongo este gráfico, ¿qué es lo que tú podrías apreciar y qué es lo que podrías pensar? Vamos a analizar bien la idea. Y sí, parece un pudín con pasas. Y de hecho, así se conoce esta ley, la segunda ley de la teoría atómica. Y ya te cuento de quién vamos a estar hablando en esta teoría. Nada menos que la teoría corresponde a Thomson. ¿Quién es Thomson? Bueno, este personaje que tenemos del lado derecho. Los antecedentes, quiere decir lo que pasó antes de determinar esa estructura, era que se podía estudiar o ya había un estudio previo de la naturaleza eléctrica de la materia a través de la ley de Faraday. El electrón aparece gracias a una serie de experimentos alrededor del dispositivo llamado de tubos de rayos catódicos. Dando prioridad o dando esa apertura, nació el modelo atómico de Thomson, que en 1904, tras el descubrimiento del electrón, Thomson propuso una nueva estructura atómica. Propuso que el átomo era una esfera
en la cual los electrones de carga negativa están incrustados en el átomo de carga positiva, tal y cual hemos realizado el análisis de la imagen anterior, que es esta de aquí. Entonces explicaba que existía una esfera cargada positivo y dentro de ella estaban incrustados los electrones con carga negativa. Bien, eso en otras palabras significaba lo que era lo de Thomson. Bueno, y aquí te doy otro dato curioso. Esta es una pirámide familiar. ¿Qué tienen en común esta pirámide familiar? Que, bueno, por lo menos estamos hablando de una de las familias que más premios Nobel ha ganado y se concentra justamente en esta parte. Gracias a los estudios y a los avances de la tecnología, y que esta familia era muy investigativa y también experimental, tenemos que entre esta familia, y bueno, incluido también el esposo de la hija de los señores Marie Curie y Pierre Curie, estamos hablando de que este círculo tiene 5 premios Nobel de física y química entre ellos, pero son 5 en total. A Marie Curie se le conoce a 2 tipos de premio Nobel, a Pierre Curie 1, a la hija 1, ¿ya? Y a Frederick Joliot Curie también otro físico que se ganó un premio Nobel. Entonces estamos hablando de que esta familia es muy productiva en relación a los conocimientos. Vamos a ver de qué se trata. Y bien, sí, esta es la familia que les acabo de mencionar hace un momento. ¿En qué consiste el premio Nobel de Física y Química? La mayoría se ha de preguntar. Bueno, de manera sencilla, esta imagen primero corresponde a la familia Curie, que es la familia científica con más premios Nobel hasta la actualidad. El premio Nobel de Física y Química es entregado anualmente por la Academia Sueca a científicos que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la física y de la química. Ahora que ya te di ese dato curioso que es importante, vamos a seguir con nuestra búsqueda del átomo final. Y entre ellas tenemos la tercera teoría atómica. Bien, si ustedes pueden observar en este momento, bien, tenemos esta estructura. Si te pregunto, ¿qué piensas al momento de observar esta estructura? ¿Cuál sería tu respuesta? Observa bien el gráfico del lado izquierdo. ¿Qué diferencia hay de este átomo con el anterior? Bien, excelente. Te das cuenta que ya no es una esfera de carga positiva en donde están incrustados los electrones. Más bien ya hay una separación. Encuentro un núcleo y encuentro la corteza. Y en la corteza se encuentran unas partículas de color azul, verde y amarillo. Que en otras palabras ya vamos a determinar de qué estamos hablando. Y tenemos la tercera teoría, el modelo atómico de Rutherford. El átomo posee núcleo en la cual se concentra la masa y la carga positiva. Los electrones de carga negativa están girando alrededor del núcleo. En 1920, Rutherford había supuesto la existencia de una tercera partícula subatómica. Bien, a su paso también dentro de lo que fue este estudio, ya luego, bueno, posteriormente descubrieron el neutrón. Recuerden que en el modelo atómico de Rutherford no existía el neutrón. Pero poco a poco vamos moldeando nuestra teoría atómica actual. Entonces, se tuvo que esperar hasta 1932 para comprobar experimentalmente la existencia de esta partícula. Cabe recalcar que no estamos ni creo yo, ni a 100 años de todo lo que ha pasado y que realmente es hace poco tiempo. Pero bueno, se le atribuye a James Chadwick, quien observó que al bombardear placas de berilio con partículas alfa, estas placas emitían unas partículas que a su vez se hacían chocar contra un bloque de parafina, ocasionando un desprendimiento de protones en este. Estos descubrimientos llevaron a describir el átomo como la unidad estructural de la materia, formado por protones, neutrones y electrones.
Entonces nos damos cuenta que gracias al trabajo experimental de James Chadwick, en donde recuerden que él no indicaba ninguna teoría, simplemente descubrió lo que era el neutrón, se hizo más fácil observar el siguiente: el modelo atómico de Bohr. Mantuvo el modelo planetario de Rutherford, pero hacía la siguiente apreciación alrededor del núcleo. Los átomos presentan ciertos números de órbitas posibles denominados estados estacionarios. Entonces ya teníamos la primera idea de cómo poder ubicar los electrones en las capas de los átomos o de los elementos químicos. Ahora, se pudieron dar cuenta que el modelo de Bohr no está 100% completo, porque luego vinieron otros estudios que se sumaron a este modelo y nos dieron al modelo atómico actual, que es el final. Y en otras palabras, gracias a la ecuación de Schrödinger, en donde tenemos lo siguiente: tomó en cuenta el comportamiento de un electrón y propuso una ecuación que presentó en términos probabilísticos. Consideró que la trayectoria definida del electrón propuesta por Bohr debería sustituirse por la probabilidad de hallarlo en una zona del espacio periférico al núcleo atómico. Tal y cual lo podemos observar en el cuadro del lado derecho, era el modelo atómico de Schrödinger con los orbitales que representan la probabilidad de encontrar un electrón a un modelo dado. Bien, gracias al estudio de todo esto de aquí, podemos darnos cuenta que la estructura del átomo se quedó en que tenemos 3 partículas subatómicas, que en el núcleo se encuentran los protones y electrones, los electrones en la corteza, y que los electrones no funcionan de manera desordenada, más bien tienen un orden específico para cada elemento químico. Bien, antes de terminar con la clase te dejo con la pequeña incógnita: ¿cuál de todos estos que voy a mencionar ganaron el premio Nobel? Si acaso será J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr o simplemente todos. Bien, así que te espero en la próxima clase para que me puedas ayudar con esta incógnita y ver quién más también ganó premio Nobel, ya que te he hablado de la familia con más premios Nobel que ha existido en la historia. Así que nos vemos, hasta pronto.